Deberían estar todos viendo, ¿cierto? El inicio que dice área de historia, geografía y ciencias sociales, ¿ya? Sí. Ya. Lo primero es que les voy a comentar los contenidos que vamos a ir viendo este año, ¿ya? Los que tenemos que ver porque el Ministerio de Educación nos pide que pasemos esos contenidos, ¿ya? O estos aprendizajes. Lo primero, y que ustedes ya se dieron cuenta que fue la guía con la que comenzamos, y es el módulo que les voy a entregar el día miércoles, ¿ya? Trata sobre formación ciudadana, ¿ya? Y de los contenidos, uno es comprender que todas las personas tienen derechos, que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que estos constituyen la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otro de los contenidos es explicar que los derechos generan deberes, responsabilidades de las personas e instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. Y por último, explicar que algunos de estos elementos fundamentales de las organizaciones democráticas de Chile, incluyendo la división de los poderes del Estado, la presentación mediante cargo a la elección popular, concejales, alcaldes, diputados, senadores, presidentes, y la importancia de la participación ciudadana, ¿ya? Todo eso es lo que vamos a partir viendo, ¿ya? Martina Leal está levantando la mano y Gerard Quevedo. Martina. Profesor, ¿eso se escribe? No lo escriban. Yo les voy a decir cuándo tengan que escribir, ¿ya? Si tuvieran que escribir todo esto, no lo van a terminar nunca, ¿ya? Gerard Quevedo. No, ya no iba a decir lo mismo. Ya, no hay problema. Si cuando necesitan algo me avisan, ¿ya? Yo estoy pendiente del costado ahí donde salen o aparecen ustedes, ¿ya? Eso es como lo que vamos a trabajar y lo que vamos a partir. Les vuelvo a repetir, todo lo que está ahí, que es formación ciudadana, que son derechos, deberes, la división de los poderes del Estado, la Constitución, los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la responsabilidad social, es lo que partimos con la guía y va a ser el primer módulo que les voy a entregar. Nos vamos a concentrar en eso. Una vez que terminemos con este tema de contenido, vamos a pasar a un tema de geografía, ¿ya? En geografía lo que vamos a ver es comparar los diversos ambientes naturales de Chile, desértico, altiplánico, costero, mediterráneo, andino, frío, lluvioso, patagónico y polar, considerando como criterios las oportunidades y las dificultades que presentan y cómo las personas han aprovechado o superado a vivir y desarrollarse. En resumen, vamos a ver los climas de Chile. El año pasado estuvimos viendo las regiones, dividimos el país en norte grande, norte chico, zona central, ¿ya? Zona austral, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver los climas de Chile, una vez que terminemos con lo de formación ciudadana. Dejé para el final los objetivos de historia. ¿Por qué? Porque espero que nos podamos reunir y empezar con clases presenciales, no sé cuándo, pero lo antes posible. Entonces dejé estos contenidos de formación ciudadana y geografía, que son entre comillas un poquito más livianitos, ¿ya? Para comenzar, mientras estemos en esta modalidad a distancia o online o semipresencial, dependiendo cómo evolucione la pandemia, que yo no lo sé, ustedes no lo saben, las autoridades tampoco. Y una vez que ojalá nos podamos ya reunir, comenzar con los ejes y los contenidos de historia, que son un poquito más difíciles, ¿ya? Porque es mucha más los contenidos y hay que explicarlos mejor. ¿Qué veríamos en historia? El proceso de independencia de Chile, ¿ya? Es decir, los antecedentes, cómo se produjo la independencia de Chile, por qué pasó con la primera junta de gobierno en 1810, ¿ya? Y cuáles fueron las consecuencias de esto. Luego, nos saltamos de la historia de Chile hacia el quiebre de la democracia, ¿ya? En 1973 más o menos, la dictadura militar, qué pasó en el siglo XX, con Chile, estamos hablando todo dentro de Chile. Y por último, qué cosas han cambiado en las sociedades chilenas a lo largo de su historia, cómo ha evolucionado la sociedad chilena. Y por último, si alcanzamos en el año a ver, vamos a explicar o dar ejemplos de cómo ha sido la democratización de la sociedad chilena durante el siglo XX. Estamos hablando del 1900, es el siglo del 2000 por ahí, o sea, 1900, perdón. Considerando el acceso al creciente voto, qué pasó con la participación de la mujer en la vida pública, qué pasa con el acceso a la educación, la cultura, entre
otros. ¿Ya? En resumen, estos serían los contenidos: derechos humanos, derechos y deberes, división de los poderes del Estado, climas de Chile, independencia de Chile, quiebre de la democracia en Chile, recuperación de la democracia y la sociedad de Chile. Eso es lo que vamos a ver durante el año. ¿Alguna duda hasta acá? Porque solamente les he presentado lo que vamos a ver durante este año. ¿Ya? No. Ninguna duda. ¿Ya? Eso es todo lo que se va a ver durante el año. Díganme. Ninguna. ¿Ninguna? Ya, muy bien. No. ¿Ya? Como les vuelvo a repetir, ¿por qué yo elegí ese orden? El orden lo elijo yo. Si ustedes se van al libro de clase, su libro de historia tiene otro orden. ¿Ya? Yo el libro o su texto escolar lo puedo utilizar de la... ¿Qué es este, cierto? Si aparece por ahí, no alcanza a aparecer aquí, sí. ¿Ya? No Su se ve texto... bien. No importa, pero todos tienen el libro, es la misma portada, ¿ya? Su texto tiene otro orden, empieza distinto, ¿ya? No se guíen por el texto o el orden yo lo puedo cambiar, y además que estos textos vienen hechos para un año normal, ¿ya? Y nosotros ahora estamos en un contexto de pandemia, y el Ministerio estableció lo que se llama priorización curricular, es decir, que él dijo, en historia tenemos esta cantidad de contenido, por lo tanto, como estamos en pandemia, lo vamos a reducir a esta cantidad, y de eso vamos a tomar este y este. Y yo los puedo ordenar en el orden que yo estimo que es mejor. Y para mí el tema o el orden es mejor empezar con el tema de los derechos, luego seguir con el tema de geografía, los climas de Chile, y una vez que ojalá nos podamos reunir, comenzar con el tema de historia, con la independencia de Chile. ¿Ya? Admitir a Jade, ¿ya? Seguimos con la presentación, ¿ya? Aquí hay un tema que yo les evalué en su evaluación de diagnóstico, ¿ya? Primero quiero felicitar a los siguientes estudiantes. La evaluación de diagnóstico tenía un total de 50 puntos. Para ustedes tener un logrado necesitaban obtener 25 puntos. Y hay estudiantes que superaron los 40 puntos, es decir, si estuviéramos hablando de nota, superaron el 6, si hubiese sido con nota. Voy a felicitar a los siguientes estudiantes que superaron los 40 puntos de la evaluación de diagnóstico: Tomás Aravena, Martina Aravena, Elena Ceballos, don Simón Contreras, la señorita Pierina Guajardo, Tomás Jaque, Josué Leal, Maximiliano Pacheco, Gerald Quevedo, Benjamín Recabal y don Juan Pablo Suazo. Muchas felicitaciones, todos ustedes superaron ya los 40 puntos en su evaluación de diagnóstico, así que los felicito, estuvo muy bien. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Hay uno de los puntos dentro de la evaluación de diagnóstico que estuvo más débil, no en todos, lógicamente, pero en general les costó mucho la clasificación de las fuentes históricas. ¿Ya? Entonces vamos a repasar esto en la clase de hoy día y nos quedan 20 minutos, así que alcanzamos. Primero, ¿qué eran las fuentes históricas? Son todas las huellas, restos animales, testimonios que han dejado las distintas sociedades humanas y que le permiten a un historiador reconstruir cómo eran, cómo pasaban, cómo subsistían, qué sentían aquellos seres humanos en el pasado. Y las fuentes históricas constituyen el objeto de estudio de la historia, que son el respaldo científico de las reflexiones que propone. ¿Ya? Ustedes saben que en historia nosotros no estudiamos el presente, estudiamos el pasado. Pero el pasado ya no existe. Entonces, ¿cómo yo puedo afirmar que los cavernícolas vivían en cavernas, que los romanos tenían estatuas, que existía el Coliseo romano, que habían gladiadores, que en Grecia existían filósofos? Estudiando fuentes históricas, es decir, yendo a restos arqueológicos. ¿Existe el Coliseo romano? Sí, porque están las huellas, está el edificio todavía. ¿Ya? Existen escritos. ¿Ya? Todo eso son fuentes históricas. Existen restos animales, restos biológicos, huesos, etc. Jack May, dígame. Profe, el Gerald ¿Sí? Quevedo no ha podido entrar. Díganos la oferta. Déjame, a ver, voy a admitir, está Claudio Vega en espera, Gerald Quevedo y José. Estoy admitiéndolo ahora mismo, ¿ya?
Yo los había admitido delante, pero seguramente se salieron por temas de conexión. Si hay alguien más que ustedes sepan que está en lista de espera, me avisa, porque a mí el computador me avisa a ratos que hay algunos en espera. ¿Ya? Yo admití a los 3 que estaban en espera ahora. Por eso son importantes las fuentes históricas, como le decían, porque es lo único que a mí me dice que realmente el pasado fue así. Hoy en día es más fácil porque el año pasado ocurrió la pandemia, fue el primer caso en Talca, yo voy ahora a internet, investigo, ahí está la fuente. Pero antes no había internet, no había luz, no había electricidad. Entonces, si yo voy a construir en el norte una casa, estoy haciendo un hoyo, yo encuentro jarritos, encuentro una momia de chinchorro, aquí existió ese asentamiento humano, lo investigo, había un jarrito hecho de cerámica, conocían la alfarería, etcétera, ¿ya? Como él no sabía dónde estaba esto, el Camilo le dijo... Hay uno que tiene el micrófono abierto y estoy escuchando lo que está diciendo, así que cuidado. ¿Ya? Profesor, el Yera le había preguntado si eso se escribe. No, porque esto ya lo tuvieron ustedes en su evaluación de la diagnóstico. evaluación. ¿Ya? Y yo después se los voy a volver a subir a la plataforma, ¿ya? Así que no se preocupen de eso, ¿ya? Prefiero que me hagan preguntas si hay algo que va quedando sin entender, ¿ya? Ese es el concepto de fuente histórica. Ahora, Juan Pablo, dígame. Profesor, ¿eso era con nota? La evaluación de diagnóstico era sin nota, era con logrado y no logrado, ¿ya? Lo que me tienen que entregar este miércoles es con nota, que de ahí lo vamos a ver, ¿ya? ¿Ya? Ahora, la clasificación de las fuentes históricas, que acá algunos tuvieron problemas para establecer cómo era una fuente primaria o cómo era una fuente secundaria, o directa o indirecta, que son sinónimos, ¿ya? Las fuentes primarias o directas son aquellas que han sido producidas en el tiempo exacto de los hechos que vamos a estudiar. Llegan a nosotros sin ser transformadas, es tal como fueron hechas en el momento. Y esto no quiere decir si una fuente es más vieja, más antigua o más nueva. Quiere decir que haya sido hecho en la época. Si yo estoy estudiando la independencia de Chile, que comienza en 1810, más o menos, ¿cierto? Y veo una pintura que dice primera junta de gobierno, y abajo dice el autor y dice 1810, es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque está pintada en la época que ocurrió el hecho. Pero si yo voy y tomo una fotografía que dice primera junta de gobierno de 1810, y el autor es, no sé, Maximiliano Pacheco, y dice año 2021, es una fuente secundaria, porque yo estoy estudiando un hecho que ocurrió en 1810, pero la fuente o la foto está hecha en el 2000. Por lo tanto, si yo estoy estudiando algo que está en 1810, pero la fuente está en esta época, no es primaria, es secundaria. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre primario y secundario? Si yo estoy estudiando la cultura egipcia y veo una fotografía de las pirámides, tengo que ver las fechas, es lo importante. Si yo estoy estudiando una momia, encontré un resto de una momia, lógicamente es una fuente primaria. Ahora, si yo estoy estudiando una maqueta, lógicamente es secundaria, porque no es la momia real. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda entre qué es una fuente primaria y una fuente secundaria? Porque si alguien no lo entiende... No. No, está bien, porque en la evaluación de diagnóstico, muchos les costó establecer fuentes primarias y secundarias, de ahí lo vamos a revisar. Luego de que yo establezco si una fuente es primaria, es decir, ocurrió en la época que estoy estudiando, o ocurrió después de la época que estoy estudiando, ¿ya? Me tengo que establecer la naturaleza de esa fuente. Y aquí no es tan difícil. La fuente escrita, como su nombre lo dice, está escrita. Tiene texto. Si yo voy a estudiar una carta que escribió Arturo Prat ya a su esposa en la Esmeralda antes de fallecer, ¿ya? Es una fuente primaria y a veces es escrita, lógicamente, porque es una carta. Si yo estoy estudiando un libro, es escrita, ¿ya?
Una fuente iconográfica son aquellas que presentan fotografías, grabados, ilustraciones, carteles, caricaturas, cómics, pinturas. Ya como yo les dije delante, si estoy estudiando un cuadro que representa la primera junta de gobierno y están pintados todos los que estaban ahí, no es escrita, lógicamente, es iconográfica. ¿Ya? Si yo estudio una fotografía, también es iconográfica. Estoy admitiendo de nuevo a Claudio, que parece que se había desconectado. Parece que sí. ¿Ya? ¿Cómo pasa? En internet. Sí, lamentablemente hay algunos que no van a escuchar bien. Ya yo después voy a tratar de subir esto mismo a la plataforma, ¿ya? Las fuentes materiales, como su nombre lo dice, son materiales, ¿ya? Pero aquí nos estamos refiriendo ya a objetos, a cosas concretas. Por ejemplo, encontré una punta de flecha, material, monedas, armas, ya la espada de Bernardo O'Higgins, por ejemplo, objetos decorativos, ¿ya? Un jarro, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Esos son fuentes materiales, ¿ya? Si usted me dicen, pero un cuadro con una pintura es iconográfica, porque ya está establecido que las iconográficas tienen imágenes, ¿ya? Pero una espada es una fuente material. Si yo encuentro una momia, una fuente material. Si estudio el Coliseo Romano y estoy estudiando su arquitectura, el Coliseo Romano existe, por lo tanto es una fuente material, ¿ya? Distinto si estoy observando una foto de, ¿ya? Y por último tenemos las fuentes orales, que como su nombre lo dicen, es una fuente verbal, ¿ya? Grabaciones generalmente son fuentes orales, ¿ya? Una canción, un programa de radio antiguo, ¿ya? Un discurso, etcétera, etcétera. Una grabación donde está la voz, no donde está el texto, porque si está el texto sería una fuente escrita, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro la diferencia ahora? No, profe. Ya, Sí. voy a ir preguntando. Esto estaba en la evaluación de diagnóstico, ¿ya? Yo les pedí, en el lado izquierdo de su pantalla, ¿cierto? Aparece fuentes históricas, que era la columna A. Yo aquí les puse un listado de fuentes. Después venía la columna B, que ustedes tenían que establecer su origen, es decir, me tenían que decir si la fuente que estaba ahí era primaria o era secundaria. Y por último, la naturaleza de la fuente, si era material, iconográfica, oral, ya, etc. Y había un ejemplo, estatua de Bernardo O'Higgins elaborada en 1910. ¿Ya? Por lo tanto, el origen, primero, aquí ustedes tenían que hacer una investigación. Yo no les puedo dar todo dado. ¿Ya? Es tan simple como que yo meto Google Bernardo O'Higgins y me va a salir la fecha de nacimiento, la fecha de muerte. Por lo tanto, yo leo 1910. Ah, no está cuando él estaba, porque él estuvo en la primera junta de gobierno de 1810, y estos son 100 años después. Por lo tanto, deduciré que no vivió en esa época. Si está en 1810, ya era adulto, para llegar a 1910 tuvo que tener como 150 años, y no era inmortal, por lo tanto, ya había fallecido. Por lo tanto, la fuente es secundaria. Luego voy a la naturaleza. Veo, ¿era un discurso? No era un discurso. ¿Era un papel escrito, una carta? No era. ¿Qué era? Una estatua, por lo tanto es algo material. ¿Se entiende? Ya, voy a ir preguntando. Señorita Tiare Vázquez, ¿me escucha? ¿Tiare Vázquez? Sí. Ya. Sí. Dígame, el discurso de don Salvador Allende de 1970, ¿qué sería? ¿Una fuente primaria o secundaria? ¿Secundaria? Le doy una pista. Salvador Allende fue presidente de Chile en 1973. Y esto es un discurso que él dio en 1970. Secundario. Es primaria. Le explico por qué. No. Porque este discurso lo dio en 1970. Es un audio, ¿ya? Por lo tanto, él fue presidente en 1973. Estamos hablando de la misma época, ¿ya? Por lo tanto, era primaria. Ahora, si me voy a la naturaleza, ¿qué es? Escrita, oral, iconográfica, material. Oral. ¿Perdón, Tiare?
Yo no hablé. No, por eso le estoy preguntando, ¿qué sería? ¿Qué tipo de fuente? Oral, material, escrita, iconográfica. Si es un discurso, oral, bien. Don Tomás Aravena. Tomás Aravena. ¿Está? Ahí está. Don Tomás, un jarro de cerámica del pueblo indígena Diaguita. ¿Qué tipo de fuente sería? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Primaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un jarro de Es esa... antiguo. Es antiguo. Es antiguo, y no solamente porque es antiguo, porque si estoy estudiando el pueblo de Aguita y tengo un jarro que es de ellos, la fuente es primaria, porque es de esa cultura, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de fuente sería según su naturaleza? Si es un jarro de cerámica, ¿es material, escrita, iconográfica o es oral? Material. Material, muy bien. Señorita Amelia Hernández. ¿Está por ahí? Señorita Sí, Amelia. profe. Ya, Sí, Amelia, profesor. vámonos al final. Dice un meme de Cristóbal Colón. ¿Ya? Cristóbal Colón, usted sabe quién fue. ¿Ya? Llegó en la Pinta, la Niña y la Santa María, ¿cierto? Descubrió, se supone que América, ¿ya? Entonces, un meme de Cristóbal Colón, ¿sería una fuente primaria o secundaria? Primero. ¿Secundaria? Secundaria. ¿Por qué? A ver, le ayudo. Cristóbal Colón llegó hace mucho tiempo, estamos hablando del 1400. ¿Y los memes son de qué época? De ahora del No sé. 2000. El Del 2000 son 2020. los memes. O nosotros usamos memes. Por lo tanto, es algo actual. Por lo tanto, es secundaria porque en la época que llegó Cristóbal Colón nadie hizo un meme. ¿Ya? Ya. Ahora, si es un meme, ¿qué tipo de fuente sería según naturaleza? ¿Es escrita, iconográfica, oral o material? Pensemos, ¿qué contiene un meme? Que no sé lo que es un meme. Un meme son imágenes con texto, ¿ya? Por lo tanto, es una fuente iconográfica, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Porque voy a seguir con la clase porque nos está quedando poco tiempo, ¿ya? No. ¿Nada? No. ¿Quedó claro? Ya, vamos a seguir. Sí. Ya, chicos. Nosotros tuvimos una guía de geografía y ciencias sociales que era esta, que tienen que entregármela el día miércoles. Es evaluar. ¿Ya? Yo la Acá tengo lista. está. Ya, muy bien. Pero aquí vamos a ver algunas cosas porque algunos me han preguntado por WhatsApp ya algunas dudas. ¿Ya? Por eso voy a revisar. Muy bien, los felicito los que te la tengan lista. Si quiero ver algunas dudas, si es que quedan. ¿Ya? Aquí está lo que yo voy a evaluar. Perdón, se me fue para el otro lado. Voy a evaluar esto. Tienen que tener una presentación, ¿ya? Si se fijan, hay un recuadro a la derecha de su pantalla, ¿ya? Y dice presentación, limpieza, letra de ortografía y desarrollo de la guía, más el afiche. La guía en sí con el afiche tiene 42 puntos. Y la parte superior, es decir, la presentación, la limpieza y la ortografía, tiene otros 20 puntos. ¿Qué voy a evaluar ahí? Para que quede claro. Tiene que tener una portada. ¿Qué tiene que tener esa portada? No le estoy pidiendo algo con luces ni fosforescentes. Tiene que tener, que diga, guía de historia, geografía y ciencias sociales en grande. ¿Ya? Luego, el nombre completo, por favor. Hay algunos que le ponen Tiare, Juanito. Y si ustedes se dan cuenta, tengo hartos que se llaman igual. Pónganle el curso, porque usted me pone Juan, no sé si es de quinto, el Juan de sexto, el Juan de séptimo, el Juan de octavo. Y la escuela, que es algo que se tienen que ir acostumbrando. ¿Tienen la portada con eso? Tienen el punto de la portada. Limpieza y orden, porque el año pasado algunos me entregaban los módulos que venían con, parece que lo estaban haciendo mientras tomaban desayuno, venían con manjar. Espero que haya sido manjar y no que hayan estado en el baño haciendo la guía, ¿ya?
Algunas venían con tierra, dobladas, que me la agarró el perro, es que la hice bajo la lluvia y se mojó, etcétera, etcétera. Letra y ortografía. ¿Ya? ¿Qué es letra y ortografía? Letra manuscrita, es decir, hecho a mano, no en computador. Legible, quiere decir que si bien estoy enseñando historia, no soy un arqueólogo, no descifro jeroglifos, ni Profe, ando... Dígame. en el afiche que yo imprimí en la imagen, ¿o lo El tenía que afiche- hacer así a mano? El afiche Yo hecho igual la por usted. imprimí. A ver, hay una diferencia. Si el afiche lo hizo usted en un programa de computación, pero hecho por usted y lo imprimió, no hay problema. Ahora, si el afiche lo descargué de internet, no está hecho por usted, es una copia. ¿Me explico? Eh, sí. Yo agarré un programa, el Paint, agarré el Photoshop, pegué imágenes de distintas naturalezas, las pegué, hice un collage y armé algo hecho por mí. Está bien, ahora si yo puse en Google afiche de los derechos humanos, lo descargué y lo pegué, yo no se los voy a tomar bueno, para que les quede claro, ¿ya? Porque tiene que ser hecho por nosotros mismos. Correcto, puede ser hecho en computador, pero por ustedes, no cortar y pegar, ¿ya? La letra, por favor, legible, que yo la pueda leer, ¿ya? No en computador, dice, y sin falta de ortografía y abreviaciones. Yo voy a descontar un poco. ¿Qué es abreviaciones? Si me ponen por qué, me ponen XQ, mal, ¿ya? No están whatsappeando para que escriban de esa manera, ¿ya? Y el desarrollo de la guía tiene el otro puntaje. Y esto es lo que yo les pedí en la guía, ¿ya? Les pedí que con sus palabras crearan una definición de derecho y crearan otra definición de deberes. Esa es pega de ustedes, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por derecho? ¿Qué entienden ustedes por un deber? Luego tenían que leer la página 24 del libro de la asignatura y contestar algunas preguntas, ¿ya? ¿Qué puede decir que la Constitución de Chile incorpora derecho establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y se tenían que ir, ¿cierto? ¿Ven la página del libro? Ya, tenían que leer la declaración que está a la izquierda y ver si hay algún artículo que se repita o esté en la parte derecha, que es la Constitución. La parte izquierda es la Declaración de los Derechos y la Constitución es la que está al lado. Si coinciden, ustedes tienen que tomar las conclusiones y decirme, ¿se puede decir? Sí, se puede decir por qué. O no, la verdad no tiene nada que ver. Es lo que ustedes tienen que ver. La segunda pregunta era de los derechos mencionados en el recurso 1. En este es el recurso 1, de esos derechos. ¿Cuáles fueron afectados o restringidos por la pandemia? ¿Ya? Si ustedes dicen, saben que yo no podía hacer esto, mi familia no podía hacer esto, se restringió ese derecho. ¿Fue justo o no? Ustedes lo saben. ¿Por qué sucedió eso? También ustedes lo saben. ¿Y habrían ustedes restringido otro? Es decir, ¿habían restringido o cortado algún otro derecho? También es una pregunta personal. Por lo tanto, es algo que tienen que hacer ustedes. Después había un recurso en la otra página del libro, la página 22, donde salía el señor que está aquí, Kofi Annan, y él decía que la educación es un derecho humano con inmenso poder de transformación. Sobre sus cimientos descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo urbano sostenible. Y ustedes luego tenían que contestar la pregunta, que era, ¿qué significa esto? La educación es un derecho humano con inmenso poder de transformación, y ustedes me tienen que responder sí o no y por qué. No me sirve solamente si es, no es, porque ustedes ya están en sexto año básico, por lo tanto sus respuestas tienen que ser más elaboradas, por favor. Y hay algunos que son muy breves, ¿ya? Por último, tenían que leer nuevamente la página 24 de su libro completa y decir, ¿pueden existir los derechos sin deberes? Y en la página 24 hay un recuadro donde habla de eso. En la página 25, perdón, dice, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? ¿Ya? ¿Qué pasó con los derechos de salud en pandemia? ¿Qué pasó con el derecho? ¿Se extinguió? ¿Existió? ¿Se hizo algo? ¿No se hizo nada? Y por último, ¿qué deberes tienes tú y cumples en tu casa? Si es que tienen algún deber. Yo supongo que todos tenemos algún deber en la casa. Estudiar. Y cada uno, eso dependiente de cada uno, ¿ya? Y por último, si fueras el ministro de salud o el presidente del país,
¿qué medidas tomarías por la pandemia? Y tienen que justificar. Por ejemplo, alguien dirá, yo saldría con un palo y les pegaría a todos los que pillen sin mascarilla, porque esto es justo y así se debe hacer. Me lo tienen que justificar. Si ustedes no me lo justifican, lamentablemente está malo. Acá no hay respuestas malas ni buenas, ¿ya? La justificación es la que a mí me da si está bien o está mal. Si usted no me justifica, está mal. Si usted me lo justifica y me convence que es bueno agarrar a alguien a palo que anda sin mascarilla, no hay problema. Y por último, elige un derecho. Ustedes me tienen que convencer a mí. De su respuesta está bien. Y por último, elige un derecho que para ti sea importante y crea un afiche, ¿ya? Cada uno tenía que elegir un derecho. Catalina Suazo, dígame. Delante había dicho la página del libro 74 o 64. No, 24. ¿Ya? Con eso se hizo la guía. En todo caso, en la guía dice cuáles son las páginas. Y también está en el módulo que está en internet, ¿ya? Y Ya, ok. pues, eso ha sido todo, chicos, por el día de hoy, ¿ya? Así que estamos listos, ¿ya? Les voy a dejar Bueno, nos de veremos la compartir. otra semana. Sí, la próxima semana, ¿ya? Su profesora... ¿La misma hora? Espérenme un poquito. Déjenme... ¡Profe! Díganme, espérense un poquitito. Aravena, no hables tan fuerte. Catalina No, Suazo, no sé, hablando fuerte. Catalina Suazo tiene levantada su manito. Casi Era sorda. la de Neante. Ya, Juan Pablo Suazo. El módulo ese, el que entregó, ¿cuándo se da? Se recibe. Tema. Se entrega el día miércoles. El día Entrega. miércoles hay entrega de material, ¿ya? Tienen que entregar la guía y yo les voy a entregar el módulo número 1 de historia. Y ese módulo 1, ¿ya? Es de formación ciudadana. Vamos a seguir trabajando las mismas temáticas todavía, ¿ya? ¿Le Este respondí? miércoles. Este miércoles 19, 21. ¿Ya? Y el Su próximo profesora- lunes también. Y el próximo ¿Perdón? lunes también va a haber clase online. Les voy a confirmar, deberíamos tener clase online, pero la invitación se las va a enviar la Miss, ¿ya? Ella tiene el WhatsApp de todos ustedes. Ahora, cualquiera que tenga dudas, en la página web del colegio, ustedes se meten a su curso, ¿cierto? Sexto año básico, se van al área de historia, y ahí aparece mi teléfono, el WhatsApp, por el que necesite tener una duda, me manda el WhatsApp. Recuerden, dentro del horario de atención, de 9 a 1 y de 2 a 5. Si ustedes me mandan un WhatsApp a las 8 o a Luego las el 10 de la internet. noche, yo no se los voy a responder, ¿ya? Porque no es mi horario de trabajo, ¿ya? ¿Hay alguna duda? Se escuchaba mal. Vamos con Profesor internet. Giorgio, Lamentablemente eso es un problema de internet, no es mi problema, no es de mi computador ni el de ustedes, es un tema de conectividad, ¿ya? Yo voy a tratar de ese mismo Power que se los mostré, lo voy a grabar con mi voz, las mismas explicaciones que les di a ustedes, y lo voy a subir a la página web después, ¿ya? ¿Alguna profesor duda? Giorgio, una pregunta. Ya, dígame. Este miércoles también hay que llevar el módulo de música. Sí, ustedes tienen que entregar dos cosas, el módulo número 1 de música, ¿ya? En el cual ustedes tenían que identificar instrumentos, ¿cierto? Trabajar, y entregar la guía de historia. Y yo a ustedes les voy a entregar el módulo Pero- 1 de historia, dígame. Profesor, ¿qué va a pasar al final con las guías que antes que nos mandaron a nosotros una vez 4 ramos, música y arte, y eso, y después nos la entregamos más porque pasó la cuarentena total? ¿Qué va a pasar con esas guías? Esa es la guía que ustedes me tienen que entregar, Mm. la de música. Yo no les he entregado otra guía. El segundo trabajo de música es un video que ustedes me tienen que hacer con unos vasos, que ya he recibido algunos de sus compañeros. ¿Y el de música cuándo se entrega ese video, profe? No, el video tiene plazo hasta el 26 de abril. Ah, ya. Ah, ya. O sea, usted puede el día 26 de abril me manda el video, no hay problema. Me lo envía el 27 y si tenía un 7 ya va a tener un 6-8, por ejemplo. Va a ir descontando. Ahora, si me lo envía en Ah, ya. diciembre, mejor ni lo envíe.
Mientras Tienen más tarde bastante- lo demos, más... menos nota. Sí, eso. Menos nota, po, no más nota. ¿Ya? Eso. Catalina tiene la manito levantada o se le quedó levantada. No le quería decir algo. Ya, dígame. ¿Usted no había hecho una prueba? Una evaluación de diagnóstico, de historia. Ah, porque yo no la hice. No, no importa, porque era de diagnóstico, era logrado o no logrado. Esos resultados los tengo que yo presentar al consejo de profesores y cuando empezamos la clase yo felicité a todos los que tuvieron más de 40 puntos. ¿Ya? Pero ahora, ahora ustedes me tienen que el día miércoles entregar la guía de historia de formación ciudadana, en la cual ustedes la tienen que hacer a mano, corchetear las hojitas, cortarle los bordes, ¿ya? Que no se le olvide. Más Ya. el módulo 1 de música. Son dos cosas que me tienen que entregar el día miércoles. ¿Hay alguna duda? Profesor Giorgio, Dígame. No, profesor. el Ya, módulo que usted va a dígame. entregar de historia, ¿van a estar las mismas preguntas que nosotros escribimos a mano? No, es un módulo aparte. ¿Ya? Ah, ya, ¿Ya? ok. Que ahora, Profe, dígame. ¿eso se puede imprimir o se tiene que sacar en hoja de cuaderno? Las instrucciones dice que son en hoja de cuaderno. ¿Ya? El Ya. desarrollo, usted lo puede imprimir, pero la respuesta es a mano. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿podemos Ya. imprimirlo por nuestra cuenta o nuestro? No, Pues por si no fa- sabemos imprimir. No, sí, yo el día miércoles recibo la guía. Yo les voy a entregar un módulo aparte de trabajo. Ese es para un mes de trabajo y lo vamos a ir trabajando con estas clases online, resolviendo las dudas. ¿Ya? Pero el miércoles ustedes me entregan guía de historia y módulo de música. Y cualquier duda que tengan, a mi WhatsApp o a mi correo. ¿Ya, chicos? Hasta aquí llegamos. Tomás Aravena, ¿tenía alguna pregunta antes de despedirnos? Profe, me quedó una duda. La Dígame. ficha tiene que ser todo hecho a mano, todo. ¿Qué cosa? ¿El afiche? Sí, el de historia. Lo ideal sí. Ahora, si tú lo hiciste con computador, en el Paint, por ejemplo, o eres más... No, pero más lo pro y hice decís, solamente la imagen porque eso me costó. si la imagen la hiciste tú como collage, la creaste tú con el computador, no hay problema. Pero si la Ah, ya. descargaste de internet y la copiaste de otro afiche, por ejemplo, yo descargué y dice afiche tanto y es todo copiado, no te lo voy a poder tomar bueno. Y si no, es simple. Pongo la imagen en la pantalla, pongo una hoja delante de la pantalla y la calco, la copio, la echo a mano. Si no tengo la habilidad del dibujo, hay que usar las cosas. Ya, chicos, entonces hasta aquí llegamos. Hoy día nos pasamos más porque la primera clase de Zoom yo me puedo pasar más de los minutos. Las siguientes clases tenemos que acotarnos los 45 minutos. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Nos vemos la otra semana en otra clase. Chao, espero que estés todo bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Tengan buena tarde. Chao, chao. Chao.